Dios hizo todo con un propósito, es decir, su creación es lógica e inteligente y el propósito de su creación es el crecimiento. De eso vamos a estar hablando hoy en el programa Palabras de Vida. Hola, el Señor tiene algo grande para ti. Estamos por comenzar. Bienvenidos. Palabras de Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy el pastor Brian Vindas de la Iglesia Palabras de Vida. Es un enorme placer poderles saludar hoy con un tema maravilloso porque tiene que ver con la creación de Dios, con el propósito de la creación de Dios. Y yo respeto filosofías, respeto formas de pensamiento. Hay gente que piensa que la creación universal fue hecha producto del azar, de una explosión en el que las circunstancias mediaron para que nosotros tengamos un universo tan perfecto, tan matemáticamente delineado. Respeto posiciones. Lo que pasa es que la evidencia a nosotros nos muestra otra cosa. Nuestro universo, por así llamarlo, la creación, responde a un acto, a una obra inteligente. Nosotros los cristianos, los teístas, creemos efectivamente que Dios estuvo detrás de todo este proceso, toda esta maravillosa creación y que tiene una lógica, tiene un propósito y ese propósito se llama crecimiento. Dios creó todas las cosas para crecer. Desde el Génesis se nos da la recomendación que nosotros tenemos que sobrepoblar la tierra, debemos procurar cuidarla y debemos de fructificar, es decir, debemos de crecer. Mire, si nosotros nos ponemos a observar delicadamente y en detalle, toda la creación divina tiene el propósito de crecer. Por ejemplo, la creación vegetal, las plantas, las flores, los árboles, no mueren una vez que son plantados. Por el contrario, tienen el objetivo, el propósito de crecer, de dar fruto y de reproducirse para que la especie no muera. Igual pasa con la especie animal. Todos los animales nacen, todos los animales crecen y una vez que crecen se reproducen para que las especies no desaparezcan. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a un lugar donde conservan especies en peligro de extinción, se dará cuenta que son muy meticulosos en cuidar la alimentación y el desarrollo para que crezcan sanamente, para que después puedan reproducirse y así la especie no se extinga. La creación cósmica, lo que nosotros llamamos el universo, las estrellas, los planetas, los cometas, en fin, nosotros vemos cómo las supernovas se inflan y van creciendo y explosionan para convertirse en nuevas galaxias. Es decir, el universo conocido está lleno de galaxias y que antes fueron supernovas, estrellas gigantes que explotaron y dieron lugar a el infinito conocido que nosotros tenemos a través de galaxias. Y entonces, si la creación vegetal, la creación animal, la creación cósmica de Dios crece, ¿por qué la creación más preciosa que somos los seres humanos, nosotros no crecemos? La voluntad de Dios sin duda es que nosotros crezcamos. Es parte del proceso natural el que nosotros crezcamos, que nosotros nos reproduzcamos, el que nosotros demos fruto. Y mire, yo quiero hablarles hoy acerca de una carta que escribe el apóstol Pedro a varias iglesias que se encontraban en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Déjenme situarlos en el contexto porque es muy importante. Estas iglesias, estos cristianos recién convertidos posiblemente en Jerusalén después de la muerte de Cristo, tuvieron que salir de su patria, tuvieron que ser expatriados, no por su propia voluntad, sino porque el general Pompeyo en la época de
Tito Vespasiano Flavio, el emperador, y su hijo Tito comenzaron una persecución cerca del año 60 en contra de los judíos y en contra de los cristianos en toda el área de Jerusalén, de toda la tierra prometida. Y fue una persecución que posiblemente se incrementa después de la muerte de Esteban, y eso sí, antes del año 70. Esta gente tuvo que dejar su patria, tuvo que dejar sus costumbres, tuvo que dejar familia, tuvo que dejar formas de vida. Y de alguna manera estaban sufriendo lo que nosotros hoy en día llamamos depresión, es decir, problemas no resueltos del pasado. Y quizás ansiedad por circunstancias o situaciones que se les iban a presentar, un futuro incierto. Y mi pregunta es, ¿tenían razón ellos para tener depresión y tener ansiedad? Claro que sí, porque todo su sistema de vida organizado a través de el templo, por el templo y la religión se les había ido. Todo lo habían perdido. Familiares, amigos, todo lo habían perdido. Quizás la forma en la que se ganaban incluso la vida, lo habían perdido todo. Pero el apóstol Pedro los exhorta, y quiero ser enfático en esta palabra, porque a veces pensamos en el mundo cristiano que la exhortación es un regaño, y no. La traducción correcta de la palabra es los motiva, los anima, que aún en medio de las circunstancias y aún en medio de los momentos difíciles, ellos tenían que crecer, porque esa es la voluntad de Dios. Aún en medio de circunstancias que ellos no provocaron, el apóstol los exhorta a crecer, y de una manera preciosa. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, él los exhorta de la siguiente manera: no los regaña, no los señala, no los cuestiona. Por el contrario, les recuerda quiénes son, les reafirma su identidad de nueva criatura a través de Jesucristo. Es decir, les dice, recuerden, ustedes han nacido de nuevo por lo que Cristo hizo en la cruz. Y lo que ustedes escucharon, la palabra de bendición, el evangelio, las buenas noticias que ustedes escucharon se ha cumplido. Porque quizás algunos de ellos decían, pero bueno, vinieron y me predicaron, me hablaron de Cristo, y viene esta circunstancia en mi vida, viene este problema tan grande en mi vida, que entonces pongo en duda mi fe. Y Pedro les escribe para exhortarlos, para motivarlos a seguir creciendo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3 será nuestro tema de estudio, nuestros versículos de estudio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Nueva traducción viviente dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, con toda hipocresía, con todos celos y con toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos, dice, el alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Si lo notó, hay varios pasos en los que el apóstol Pedro dice que ellos deben de crecer. 3 acciones que son necesarias para crecer en nuestra vida, para crecer espiritualmente, aún en medio de las pruebas. Así que, mi hermano, si estás sufriendo dificultad, mi hermana, si estás pasando problemas, déjeme mostrarle lo que la palabra del Señor dice, déjeme predicarle buenas noticias, porque usted, al igual que los lectores originales de la carta del apóstol Pedro, y yo, incluido también, nos es necesario crecer. No hay excusas para no crecer
en estas 3 áreas que le voy a contar en un momento. Interrumpo un momento solo para decirle que sí, efectivamente ya tenemos nuestro curso de SEAN abierto en todos los niveles. Es toda una formación teológica para que usted estudie, para que usted pueda aprender acerca de la palabra de Dios. 88 75 59 61 y lo ubicamos en los diferentes niveles, en los diferentes grupos. Llame y pregunte, realmente es un curso bastante bueno que arranca para personas que tienen un conocimiento básico de la fe cristiana hasta gente que es especializada en el texto bíblico. Curso de SEAN 88 75 59 61. Y hablando de cursos, me place muchísimo anunciarles que nuestra librería ya está nuevamente abierta, nuestra librería de vida. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros los cristianos leamos. Es importante que nosotros fomentemos la lectura. Mire, un libro es la llave que abre la puerta del conocimiento. Durante mucho tiempo, en la época del Imperio Romano, se cerró el acceso a las escrituras. Es decir, el gobierno quiso que la gente no tuviese acceso a la palabra de Dios. Y entonces comenzó a gobernar a partir de la ignorancia de la gente o de la clase social, porque no todos tenían acceso a los códices, no todos tenían acceso a la palabra de Dios. Y yo le muestro imágenes de Biblias que nosotros tenemos para que usted pueda adquirirlas. Realmente hay una enorme gama de Biblias, de promesas, Biblias para adolescentes, Biblias especialmente diseñadas con estudios para mujeres, Biblias apologéticas, Biblias escatológicas, Biblias de promesas, en fin. Tengo una gran cantidad de Biblias para compartir con usted. Esto no es un negocio para nosotros. No. Lo que queremos es a través de un buen amigo poder ofrecer la oportunidad que las personas tengan Biblias a muy bajo costo. Así que llámeme 88 75 59 61 o a través del WhatsApp. Aquí aparece 88 75 59 61. Tenemos Biblias para usted, pero además tenemos libros. Vea lo que vamos a hacer, porque hoy estoy un poquito regalón. Este libro que está aquí se llama El poder creativo de Dios. Este libro no está nuevo. Si ustedes lo ven, tiene ya las páginas un poquitito gastadas, porque este libro está en mi biblioteca y yo quiero regalarlo a alguno de ustedes. ¿Cómo vamos a hacer? Vea. Entre todas las personas que reporten la sintonía del programa, enviando un WhatsApp al 88 75 59 61, quedan participando por la rifa de este libro, 88 75 59 61. Usted está viendo el programa en Telered al mediodía. Dice, estoy viendo, mi nombre es tal y tal, estoy viendo el programa desde este lugar, quiero participar por el libro. Nos envía un mensaje de texto, un mensaje de audio, en fin, 88 75 59 61. Este libro, El poder creativo de Dios, va a ser exclusivamente para las personas que estén observando el programa en
Telered. Es un libro maravilloso, lindísimo. Tiene varios temas. Déjeme y le leo. El poder creativo de Dios le dará resultados. El poder creativo de Dios para la sanidad. El poder creativo de Dios para las finanzas. En fin, la temática es cómo Dios a nosotros nos ayuda en diferentes áreas de nuestra vida. Arranca de una manera muy particular, hablando sobre la importancia del uso de las palabras. Al cristianismo, dice el autor, lo llaman la gran confesión, pero la mayoría de los cristianos que están derrotados en la vida están derrotados porque creen y confiesan que están equivocados. Han hablado las palabras del enemigo y esas palabras les mantienen esclavizados. Proverbios 6, 1 y 2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. Las palabras llenas de fe impondrán fe. Las palabras llenas de temor te derrotarán. Las palabras son lo más poderoso del universo. Por eso es importante que nosotros leamos, por eso es importante que nosotros dediquemos tiempo a la escritura. Con la facilidad que tenemos el día de hoy, yo no consigo que un cristiano no dedique tiempo a leer y que solo quiera consumir producto masticado por boca de otras personas. No sé si me entiende la analogía. Yo en la iglesia siempre le digo a nuestra gente, escuche el sermón, traiga a la iglesia lápiz, cuaderno, anote y vaya a su casa a repasar durante la semana. Porque es importante que nosotros tengamos esta conexión directa con libros cristianos que nos edifican y con el libro de los libros que es la palabra de Dios. Entonces, para todas las personas que participen enviando un mensaje de WhatsApp al 88 75 59 61 que están viendo el programa a través de Telered en Canal 19 en todo el país, entre todas estas personas, rifo este libro. Pero ojo, vea este es maravilloso. Este es especial para las madres, especial para las mamás. Es el Salmo 91 de Peggy Joyce Ruth. Precioso este libro. Mire, yo sé que es para las mujeres, hay contenido específico para las mujeres, pero versículo a versículo del Salmo 91 trae una enseñanza específica. Es como un devocional del Salmo 91, pero dedicado a las mujeres. ¿Dónde está mi morada? Porque el Salmo 91 dice, el que habita, recuerden, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solo le estoy haciendo un abrebocas. Entonces arranca este manual, este devocional, en este versículo enseñando sobre dónde debe de estar nuestra morada. De verdad que es un libro precioso. ¿Cómo participar para ganárselo? Bueno, este libro lo voy a regalar entre todas las personas que vean nuestro programa en mis redes sociales, ya sea a través del Facebook o a través del YouTube. ¿Qué tiene que hacer? Usted tiene que darle like al programa y tiene que compartir la transmisión. Tiene que comentar y compartir la transmisión. Y entre todas las personas que compartan la transmisión del programa en mis redes sociales, voy a hacer el sorteo de este hermosísimo libro, la explicación devocional del Salmo 91, editado para las mujeres. Un lugar de protección para cada mujer y para su familia. Ya lo saben. Entonces, como estoy regalón en el programa del día de hoy, dos preciosos libros, El poder creativo de Dios y el Salmo 91, regalados para las personas que participen. Además,
puede darse una vuelta por mi página de internet, que es brianvindas.com. Va a la parte donde dice tienda y puede ver donde están desplegados una cantidad enorme de libros, además de Biblias. Y muy pronto en nuestra tienda online vamos a tener camisetas, vamos a tener gorras, vamos a tener artículos que usted puede adquirir, alusivos realmente y con mensajes que edifican. Ya lo sabe, en brianvindas.com y también en la tienda de WhatsApp 88 75 59 61. Usted ingresa 88 75 59 61, que es el canal de WhatsApp, va donde dice tienda o store o market, es lo que dice, y ahí también puede ver el catálogo de libros y de Biblias que tengo para compartir con todos ustedes. Sigamos con nuestro programa. Recuerde que aparecen los números de contacto para que usted pueda comunicarse con nosotros. Si nos pregunta sobre nuestra congregación en Grecia, donde estamos grabando este programa, aparece toda la información para que usted pueda contactarnos. De verdad que es un verdadero placer poder tener esta intercomunicación con ustedes. Ahora a través de la tecnología es maravilloso, a través de los canales de televisión, las plataformas, las redes sociales que reproducen nuestro programa. Es un enorme placer, es un enorme privilegio y una enorme responsabilidad. Estamos predicando acerca del crecimiento, que es el propósito por el cual Dios hizo todas las cosas. Incluso a usted y a mí, como seres humanos, nos da la oportunidad, y no solo la oportunidad, sino nos exhorta a través de la carta del apóstol Pedro que nosotros tengamos que crecer en la vida. No importa lo que hayamos pasado. Es más, ¿no se da cuenta usted que tiene que ocurrir un gran evento en nuestra vida? Generalmente no tan placentero, para que nosotros nos veamos obligados a crecer. Porque la comodidad a veces es perjudicial. Diría que la mayoría de las veces, cuando estamos muy cómodos, dejamos de crecer. Sentamos un límite, ponemos un techo y decimos, no, hasta aquí. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros sigamos creciendo. Les recuerdo nuestro texto base, que es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Por lo tanto, desháganse de toda, comienza a contar, mala conducta. Acaben con todo engaño, con toda hipocresía, con todos celos, con toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, no adulterada, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación que ya hemos obtenido a través de Jesucristo. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Bueno, 3 áreas de crecimiento. La primera, el crecimiento espiritual nace, diga conmigo, el crecimiento espiritual nace cuando abandonamos el pecado. Quiero que se haga en su mente la figura de el ser humano. Recuerde que en el capítulo 1, Pedro les dice, ustedes han nacido de nuevo por la sangre derramada de Jesucristo, por la gracia del Señor, no por obras, hemos nacido de nuevo. Es decir, el Señor ha perdonado nuestros pecados. Eso lo hizo el Señor. Pero hay 3 acciones que tenemos que hacer nosotros, sí o sí, para crecer espiritualmente. Y yo las he dividido en las etapas de desarrollo del ser humano. Si el ser humano quiere verdaderamente crecer, la base de todas las cosas es abandonar
el pecado. En las ciencias, como la matemática, el orden de los factores no altera el producto, el resultado. En la Biblia sí. Es decir, cuando algo está escrito en un orden específico es porque ese orden tiene una lógica que nos va a conducir a un resultado. Por eso lo primero en la vida para crecer espiritualmente es abandonar el pecado. Mi hermano, ya usted fue perdonado, ya usted fue perdonada por la sangre de Jesucristo. Ahora la parte que le toca a usted es abandonar las viejas costumbres. Pedro utiliza una analogía de vestirse con ropas nuevas, de dejar las ropas viejas, de dejar al viejo hombre que estaba lleno de vicios y de pecados. Así que la base es para el crecimiento espiritual es abandonar el pecado. Y aquí utiliza el apóstol 5 hábitos que tenemos que dejar. Los menciona, 5 hábitos que son verdaderamente importantes. El primer hábito que nosotros tenemos que dejar es la mala conducta, es decir, la malicia, es decir, la maldad. Nosotros tenemos que dejar de hacer lo malo, porque lo malo destruye el amor. Estamos pasando tiempos dificilísimos, guerras abiertas entre naciones, guerras abiertas internas dentro de las mismas naciones. El Instituto para la Paz reporta más de 78 guerras activas en todo el mundo, donde los seres humanos se están matando indiscriminadamente, porque la maldad del ser humano ha aumentado. Y nosotros vemos naciones destruidas, vemos pueblos destruidos, vemos países destruidos, vemos familias destruidas, personas destruidas por el aumento de la maldad. Así que el primer hábito que usted tiene que quitar para usted nacer espiritualmente, para usted crecer espiritualmente, es dejar la maldad. El segundo hábito es el engaño, la mentira, porque el engaño, la mentira destruyen la confianza. Es importante que nosotros entendamos que el mundo de la mentira destruye la confianza. En una relación de pareja, la mentira se opone por completo a la confianza. La mayoría de los problemas de pareja o de las separaciones, por ejemplo, en el caso de la infidelidad, el problema no es el acto en sí. Las personas se molestan, se resienten por la mentira, por ocultarlo, por no confesarlo. Eso genera más daño que el acto en sí, porque destruye la confianza de la pareja. Así que el segundo hábito que Pedro recomienda es, debemos dejar el engaño. El tercer hábito es la hipocresía, porque la hipocresía destruye la identidad. Cuando un ser humano es hipócrita, es decir, niega sus propios principios para poder quedar bien con los demás, está negando su propia identidad. Lo que realmente es. Una persona hipócrita va a intentar congraciarse con todos, negando su propia identidad, negando lo que es. Y eso es terrible porque va perdiendo su escala de valores, como fue concebido, como fue criado. Aquellas cosas que verdaderamente, aquellas conductas que construyen la verdadera identidad se destruyen por la hipocresía. Nosotros tenemos que ser reales, genuinos, auténticos y no responder a la hipocresía. El cuarto hábito son los celos. Reina Valera llama envidia y esto destruye la felicidad. Una persona celosa, una persona envidiosa no es feliz porque siempre está anhelando lo que tienen los demás.
no es feliz con lo que tiene, no es capaz de disfrutar lo que tiene por estar envidiando, por estar pensando en lo que tienen los demás. Destruye su propia felicidad. Este hábito es terrible, terrible, porque es completamente autodestructivo. Y el quinto hábito que Pedro recomienda para crecer espiritualmente, abandonar el pecado, abandonar estos 5 hábitos, son los comentarios hirientes. Oh, cuidado, que los comentarios hirientes matan más que cualquier arma, porque estos matan poco a poco, destruyen las relaciones. Tenemos que tener tanto cuidado con lo que decimos y con lo que no decimos. Debemos de tener cuidado con el uso de nuestras palabras, con el uso de nuestra boca, porque definitivamente es un arma muy poderosa. No en vano, la Biblia nos habla muchísimo acerca del cuidado que debemos de tener de nuestras palabras, del cuidado que tenemos que tener de cómo las usamos. Pone ejemplos en Santiago como el freno de un caballo. Un caballo es grande, sin embargo, un pedacito de freno en la boca es capaz de controlarlo. Pone un ejemplo, hace una analogía como una nave, como un barco que es controlado por un timón. Porque la boca controla lo que nosotros somos. Y cuando les digo que es importante el orden en la Biblia, es porque uno es consecuencia del otro. Por ejemplo, los 5 hábitos destructivos que según Pedro nosotros tenemos que dejar para comenzar a crecer espiritualmente, es dejar toda maldad, es decir, toda malicia. Esa es la base. Pero si usted quiere dejar el engaño, primero tiene que dejar la malicia. La mentira, primero tiene que dejar la maldad. Porque si usted deja la maldad, consecuentemente usted va a tener que dejar la mentira, va a tener que dejar el engaño. Consecuentemente va a tener que dejar la hipocresía. Consecuentemente tiene que dejar los celos, la envidia. Y consecuentemente tiene que dejar de hablar, de decir comentarios hirientes. Y siempre digo esto. A veces, o la mayoría de las veces, es mejor no decir nada que decir algo que pueda herir a otra persona. Amén. Qué bueno, qué lindo, qué precioso es la palabra del Señor. Qué lindo, estamos siendo instruidos por la palabra del Señor. Aplicaciones. Examine su corazón constantemente. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer. En este mundo de tanta infoxicación, es decir, hay tanta intoxicación de información a través de las redes sociales, de sitios web, tantas personas. Hay que aprender a filtrar las cosas que vemos, las cosas que escuchamos. Pero nada va a superar a lo que usted, dentro de usted, sabe que tiene que hacer. Así que mi consejo para dejar esos 5 malos hábitos, haga lo que usted sabe que tiene que hacer. No se complique. Perdónese y perdone rápidamente para que en su corazón no crezcan raíces de amargura que lo lleven a actuar con malicia, con maldad. Y procure hablar palabras que edifiquen y no que destruyan. Amén. ¿Entendió esta primera parte? ¿Sí? ¡Qué bueno! Dele gloria al Señor por ello. Entonces, repasando, lo primero que tenemos que hacer para crecer espiritualmente es abandonar el pecado y estos 5 hábitos. Lo segundo, ¿qué dice la palabra de Dios? Debemos de anhelar como bebés la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Debemos de procurar ser regidos por la palabra de Dios y no por tantas filosofías humanas y humanistas.
que son cosas diferentes. Mire, el ser humano ha dejado la palabra de Dios, ha dejado de tomar en cuenta la palabra de Dios. Es muy complicado ahora en los medios de comunicación que se nos permitan a nosotros poder explicar la palabra de Dios y darle a las personas una visión diferente de la realidad. No me meto con ciencias modernas ni filosofías modernas, pero no han dado resultado. No han dado resultado. Tenemos un mundo conflictivo, tenemos personas que constantemente están llenando los consultorios de algunos profesionales en ciencia que no le pueden resolver su vida. Entonces, como no encuentran auxilio, refugio en la ciencia, van en la contraciencia y entonces comienzan a buscar a personas que supuestamente les adivinen el futuro, que les hagan un montón de cosas y tampoco les resuelven nada. Por eso usted tiene que crecer, si usted quiere crecer espiritualmente, fortalecerse espiritualmente, usted debe de ser regido por la palabra de Dios. La expresión no adulterada, la leche no adulterada, en esta analogía que hace el apóstol Pedro, de como niños recién nacidos, desear el alimento, la leche no adulterada, hace referencia a la aplicación pura y perfecta de la palabra de Dios. Y mi hermano, yo aquí le hago un consejo, si usted me lo permite, mi hermana, busque una iglesia donde le prediquen palabra de Dios. Busque una iglesia no donde le incentiven a moverse por las emociones. No. Busque una iglesia que le prediquen la palabra de Dios, que es la leche no adulterada. Ahora no estoy hablando de legalismo. Los dos extremos son terribles. Pero donde le prediquen la palabra de Dios. Porque ya de por sí sola la palabra de Dios es emocionante. Usted no necesita de cosas externas para emocionarse. Debe emocionarse por el contenido de la palabra de Dios, por el mensaje que está escuchando, que edifica su vida, que le ayuda por completo en su circunstancia específica, que le motiva, que le enseña. El Espíritu Santo quien inspira la palabra de Dios. Imagínense que hoy, casi 2000 años después, estamos nosotros siendo edificados por algo que Pedro escribió hace tanto tiempo y cuyos lectores originales eran personas que están sufriendo las mismas circunstancias que usted y yo hoy. ¿No es maravillosa la palabra de Dios? Usted no necesita filosofías, no necesita pensamientos humanos o humanísticos, que es lo que tenemos hoy, donde se exalta la humanidad, el ser humano por encima de todas las cosas. Usted, ser humano, es capaz de su mente controla su cuerpo y su cuerpo es capaz de todo. No, eso es mentira, su cuerpo no es capaz de todo. Pregúntele a una persona que está en lecho de muerte, desahuciado, si es capaz de todo. Si puede autoprogramarse mentalmente para sanarse. Pregúntenle a una persona que ha perdido a alguien muy querido si puede autoprogramarse. No podemos. La palabra de Dios pura no necesita que le metamos nada más. Ella por sí sola nos restaura. Ella por sí sola nos exhorta, nos anima, nos guía, nos previene, nos provee. No necesita nada más, porque la palabra, la Biblia, fue inspirada, exhalada directamente de la boca de Dios. Alguien me dijo un día, pastor, pero ¿cómo yo puedo creer en la palabra de Dios si fue escrita por seres humanos? Y yo le dije, claro, ¿quién quería que la escribiera? Una vaca, una cabra, una oveja de aquella época. Tenía que escribirla un ser humano, por supuesto. Exhalada directamente, inspirada
de la boca de Dios a través del Espíritu Santo. No en vano, es el libro más atacado en toda la historia. El enemigo se ha encargado de intentar apagar el estudio de la palabra de Dios. Lo logró un tiempo cuando el Imperio Romano cierra la Escritura. No permite que nadie tenga acceso a la palabra de Dios. Y el ser humano entra en ignorancias y comienza a gobernar el Imperio Romano a través de encíclicas reunidas en concubinato, el poder y la religión. Hasta que llegó la época de los reformadores, hombres inspirados por Dios que tuvieron acceso a la palabra de Dios, dijeron, pero ¿cómo es esto? Estábamos haciendo lo equivocado. Aquí dice esto, necesitamos traducir esto en nuestro propio idioma para que más personas tengan acceso a la verdad sustancial de la palabra de Dios. Y gracias a los reformadores, hoy tenemos nosotros la palabra de Dios, que es la leche no adulterada, que todo bebé necesita para desarrollarse espiritualmente. Siempre me gusta poner como ejemplo el canguro. La gente cree que el canguro nace en la bolsita de la mamá. No nace ahí. Nace como naturalmente nacen los animales. La mamá gestiona y ayuda a que el bebé crezca en la bolsita, se meta dentro de la bolsita y se asegura allí. Pero aunque esté en ese lugar seguro, necesita de la savia materna de su mamá, porque si no muere. ¿No es maravillosa la analogía que utiliza Pedro, inspirado por el Espíritu Santo? Si nosotros queremos crecer espiritualmente, necesitamos anhelar a gritos ser guiados por la palabra de Dios. Amén. ¿Qué hacer? Reserve un tiempo diario en su vida para que usted pueda dedicarse al estudio constante de la palabra de Dios. Sea sistemático, programe un tiempo. A mí me gustan las mañanas y las madrugadas, pero usted tendrá y escogerá su tiempo, así que reserve un tiempo para eso. Busque un devocional, siga un devocional que lo guíe durante los 365 días para estar metido en la palabra de Dios. No sustituya filosofías por pensamientos humanos y ore para que Dios aumente en usted el anhelo de ser guiado por la palabra de Dios. Amén. ¡Oh, qué lindo la palabra de Dios! Ahí donde está, por favor, dele un aplauso al Señor, dele gloria a Él, porque estamos aprendiendo. Queremos crecer espiritualmente. Número 1, debemos de abandonar todo el pecado. Número 2, acción número 2, debemos de anhelar ser guiados por el Espíritu Santo, quien inspiró la palabra de Dios. Es decir, debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora, usted quiere ya no nacer espiritualmente, sino no crecer espiritualmente, sino consolidarse espiritualmente, tiene que experimentar la bondad de Dios. Es el tercer paso. ¿Qué es esto, pastor? Usted tiene que ver la vida conforme Dios la planeó y la dirige. Mire, cuando Esteban iba a ser apedreado, el texto bíblico dice que Esteban quitó su mirada de los hombres y la puso en el cielo. Y él vio los cielos abiertos. Así que poner nuestra mirada
no en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba. Pablo lo dice en Colosenses capítulo 3, que nosotros debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque debemos de dirigirnos conforme el plan de Dios y no conforme los intentos de este mundo. A mí me encanta un texto, 1 Corintios 10:13, en el que Pablo muy acertadamente dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios, que juntamente con la prueba a nosotros nos da la salida, para que nosotros podamos salir adelante. Es decir, que los momentos difíciles que nosotros pasamos en la vida muchas veces son permitidos por Dios para que nosotros crezcamos, para que nuestra fe aumente, para que nuestra fidelidad a Él sea aún mayor, para que pongamos los pies en la tierra, porque a veces andamos en las nubes, andamos volando y andamos creyéndonos lo que nosotros no somos. Y estas cosas ocurren en nuestra vida para que nosotros crezcamos. Les puse el ejemplo de las supernovas en la estratosfera, en el cielo cósmico. Viene una explosión y se arman nuevas galaxias, nuevos mundos no conocidos. Es una parte ínfima que nosotros conocemos del cielo cósmico, pero esa es lo que la ciencia ha llegado a observar de cómo se forman las galaxias, a través de una explosión. En Hechos 1:8 hay un texto que es lindísimo, porque les dice a los apóstoles que recibirán poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Y les dice, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Después de que recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2, se quedaron tranquilos en Jerusalén. No cumplieron. Vino en Hechos 8, se cuenta la persecución de un hombre llamado Saulo a la iglesia, que comenzó a perseguirlos de tal manera que tuvieron que dispersarse. Adivine por dónde dice el texto, búsquelo en su Biblia. Hechos 8:1. Claro, por toda Jerusalén, por toda Samaria, por toda Judea, por toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque tras la persecución, el evangelio llega, incluso por el mismo persecutor Pablo, a Roma. Y de Roma a los confines de la tierra. Y estamos hoy nosotros predicando gracias a que hubo una persecución. Así que mi hermano, mi hermana, no te preocupes. Si estás pasando momentos difíciles, no te preocupes. Si lo que estás pasando es por tu error, no te culpes. Reconoce, arrepiéntete, pero crece. Si lo que estás pasando no fue tu culpa, perdona y crece. Es la voluntad del Señor. Es lo que Dios quiere. Es lo natural. Pedro exhortó a los lectores a que a pesar de la dificultad, crecieran. Con todo respeto, permítame hacer lo mismo. Pasando momentos difíciles. Yo también. No tenemos excusa para no crecer. Y el crecimiento espiritual es lo natural de la creación de Dios. Debemos de crecer, número 1, abandonando el pecado. 2, siendo guiados por la palabra de Dios. Y 3, comprobando la bondad de Dios. Enfóquese en las cosas buenas. Mire qué lindo donde estamos. Enfóquese en las cosas buenas. ¿Hay cosas malas? Sí. ¿Hay momentos difíciles? Sí. ¿Hay gente mala? Sí. Pero que su mente sea dirigida por la bondad de Dios. Amén. Oh, qué maravillosa es la palabra de Dios.
cortito nada más para recordarle que estoy regalando 2 libros, El Poder Creativo de Dios y el Salmo 91, editado para las mujeres. Para todos los que envíen un mensaje reportando sintonía del programa en Telered, en Canal 19 en todo el país. Envía un WhatsApp 8875-5961 y entre todas las personas que así lo hagan, vamos a obsequiar este libro. Vamos a hacer un sorteo de este libro, El Poder Creativo de Dios. Maravilloso. Y este otro es para todas las personas que compartan la transmisión del programa en mis redes sociales, que le den me gusta, que comenten. En mis redes sociales de el Facebook y a través de YouTube. Y bueno, también puede participar a través del 88 75 59 61. Me preguntaron, ¿cómo son? ¿Qué son tantas Biblias y libros que tiene allí? Esta Biblia ya está gastadita, mire. Esta Biblia me ha acompañado por muchos años. Yo tengo muchas Biblias, tengo muchos libros, pero esta Biblia yo le tengo un cariño particular, porque mi buen amigo José Mora hace muchísimos años llegó a la iglesia con una exposición de libros y hablando, desarrollamos una linda amistad. Y él me dijo, Brian, usted tiene que leer esta Biblia. Es una Biblia de estudio del pastor John MacArthur. Es una Biblia preciosa, lindísima. Y yo creo que todo cristiano debe de tener varias Biblias de estudio para que pueda tener una formación más integral acerca de la fe. Porque a veces nosotros desarrollamos una fe que nos contó alguien y no una fe que nosotros adquirimos a través del estudio sistemático de la palabra de Dios. Y recuerde que es la misma Biblia la que enseña que nuestra fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es decir, por el estudiar, por el aprender de la palabra de Dios. Porque hay gente que desarrolla fe y tiene fe en cualquier cosa. Y entonces a mí me dicen, pastor, y la pulserita roja que atrae la suerte es fe. Es fe, pero es una fe equivocada. Las personas que hacen sacrificios corporales y van y hacen y caminan, y lo hacen con fe. Claro que lo hacen con fe, pero con una fe equivocada, no basada en la palabra de Dios. Así que yo le invito para que usted desarrolle un hábito de lectura, adquiera un plan devocional, como estos que tenemos nosotros aquí, que le puedo mostrar, un plan devocional durante todo un año para que usted se instruya y su fe sea una fe verdadera, como escribió el apóstol Pedro. Es importante que nosotros tengamos una fe cimentada, no en lo que nosotros queremos, sino una fe basada en lo que Dios a nosotros nos dijo que iba a hacer por cada uno de los creyentes. Es importante que nosotros desarrollemos verdaderamente la fe basada en la palabra de Dios. Y aprovecho este instante para invitarle para que se dé una vueltita por mi página de internet, brianvindas.com. Ahí va a encontrar devocionales, va a encontrar predicaciones, va a encontrar reflexiones, va a encontrar estudios bíblicos, pero además está la tienda, donde usted puede ver libros tan buenos y tan bonitos como estos. Y una gran gama de libros de autoayuda, todo basado en la palabra de Dios, liderazgo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Lo tiene claro? Sí, qué bueno. Entonces, este libro, El Poder Creativo de Dios, para todas las personas que reporten sintonía a través del WhatsApp 88 75 59 61. Este es para las personas que ven el programa a través de Telered Canal 19. Y para todos aquellos que comentan, que se suscriban y que comparten la transmisión en mis redes sociales. ¿Cuándo estaremos anunciando el ganador? La próxima semana, o los ganadores
la próxima semana. Ya lo saben, aproveche esta oportunidad y haga que su fe crezca. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, aprendimos que lo natural de la creación de Dios es que todo crezca y que nosotros como seres humanos debemos de crecer. Pero pastor, ya yo estoy grande. Bueno, tienes que crecer espiritualmente. Pastor, yo ya nací de nuevo. Sí, que bueno, tienes que crecer espiritualmente. El crecimiento no es dado por gracia divina. El crecimiento divino debe de ser provocado por usted. Así que debes de crecer en 3 etapas. Número 1, debes de crecer abandonando el pecado. Debes de crecer siendo guiado por la palabra de Dios. Y debes de crecer comprobando lo bueno que es Dios. El jardinero y la gente de campo saben que no basta con sembrar una planta. Hay que quitar toda la mala hierba. Hay que quitar todo lo que está alrededor y hay que cuidarla para que la planta crezca, se reproduzca y dé fruto. Es lo que quiere Dios. Soy el pastor Brian Vindas de la Iglesia Palabras de Vida. Para mí un enorme placer predicar la palabra de Dios para usted. Si nos ve en redes sociales y este mensaje edificó su vida, le pido que por favor lo comparta a más personas para que más personas tengan la oportunidad de crecer espiritualmente a través de la palabra de Dios. Si lo ve a través de canales de televisión, le sugiero que llame a otras personas y le diga, mire, a esta hora en este canal están predicando la palabra de Dios. Reunámonos para que usted lo pueda ver. Y si nos escucha a través de plataformas de audio como Spotify o la radio, también llame, incentive a otras personas. Conviértase en un evangelista digital para que la palabra de Dios crezca en cada uno de nosotros, guíe nuestra vida y sea el norte que nos conduzca al Señor. Que la pase muy bien. Será hasta la próxima, si Dios quiere.